Pues buenos días a todos y a todas y bueno, agradecer a la organización el poder dar esta charla en el marco tan bonito que es este auditorio, que la verdad que yo no había estado nunca aquí y me hace bastante ilusión dar una charla. Y bueno, un poco hay un pequeño cambio de enfoque en lo que os voy a contar porque finalmente Martina Cendoya va a dar una comunicación justo después de la mía, donde entrará en mucho más detalle en los trabajos un poco más analíticos de modelización. Entonces, bueno, yo pensaba hacer una cosa como un poco más dinámica, más conceptual y aprovechando un poco también mucha de la experiencia que hemos obtenido, buena y mala, en la gestión de la situación que hemos tenido en Alicante, y gran parte, ya veréis, de la información es de los compañeros de Sanidad Vegetal que están aquí en la sala. Y bien, lo primero es que, claro, cuando aparece un brote, cuando se comentaba antes, decir, bueno, esto desde que se detecta, cuando entramos a erradicar, etcétera. La primera cuestión es que realmente nos planteamos este tipo de actuaciones porque no tenemos una terapia actualmente eficaz frente a la enfermedad. Es decir, una vez hay una planta que está infectada, esto es un informe que ya publicó la EFSA hace ya bastante tiempo, que en condiciones de campo no hay ninguna herramienta, ningún tratamiento terapéutico que tenga una eficacia, digamos, que digamos, permita controlar la enfermedad. Por lo tanto, todo el enfoque que tenemos que hacer es, pues bueno, volviendo un poco también al paralelismo que el director general ha comentado anteriormente, la COVID, ahora veréis que voy a utilizar un poco ese argumento en la mayor parte de la charla. Bueno, esta sería Blanca Landa en Sanidad Pública, ¿vale? Fernando Simón, que era el responsable del gabinete de crisis y, bueno, un poco sí que trasladó al público en general términos como es la epidemiología, como es, digamos, aplanar esa curva de la enfermedad. Y eso exactamente lo tenemos en las enfermedades y no es algo nuevo, es decir, los trabajos que definen un poco el comportamiento epidémico de las enfermedades, las curvas de progresión, son trabajos de los años 60 del siglo pasado y que se han mantenido, son axiomas en la epidemiología de enfermedades de plantas. Y bueno, pues hay diferentes modelos, diferentes aproximaciones, pero básicamente todas, digamos, de cara al control de la enfermedad, básicamente es la actuación sobre el inóculo inicial de la enfermedad, esa X sub 0 que veis ahí, y luego la tasa de infección, la R, o la tasa de progresión de la enfermedad. Y en el caso concreto de Xylella, la enfermedad o enfermedades que nos ocupan ahora, básicamente la reducción de inóculo inicial es eliminar las plantas que están infectadas, por lo tanto, digamos, el vector, aunque se alimente, digamos, de plantas, si no están infectadas, no va a transmitir la enfermedad, ¿de acuerdo? Y por otra parte, el control del vector. Luego Alberto nos comentará todo esto con mucho más detalle. Lógicamente, menos vectores infectados, pues va a haber mucha menos transmisión de enfermedad. Y un poco, pues utilizando, ya os digo, voy a hacer un poco esto dinámico y luego ya Martina nos pondrá más números y todo. Aquí tenéis a Adam Kucharski, que es uno de los epidemiólogos más influyentes en la gestión de la COVID a nivel internacional, es del Reino Unido. Y bueno, esta revista, que es, ya sabéis, la revista SING de divulgación científica, pues le preguntó que un poco esto de los modelos se ha criticado, ¿no? Porque claro, resulta que habíamos dado una predicción de 1000 hospitalizaciones y hay 1500 o hay 2000, ¿no? Y yo creo que él dio una respuesta muy acertada, que quizás es obvia para los que nos dedicamos a la modelización, a de epidemias, pero no para el público en general. Y es que la función de un modelo no es darnos un número preciso de algo, sino fundamentalmente la misión del modelo es comparar escenarios. Es decir, yo simulo la progresión de la epidemia, por ejemplo, bajo una estrategia de erradicación, bajo una estrategia de contención, o no hago nada. Luego Martina eso lo comentará con mucho más detalle. Y comparar esos escenarios va a ayudar al gestor de riesgos a decir, bueno, pues me interesa este camino o me interesa este otro camino. Quizás el número preciso de árboles que tengo que arrancar o la extensión final de la enfermedad no va a ser algo que voy a tener una certeza en esa predicción, pero al menos sabré que estoy eligiendo el camino más adecuado en la gestión del brote de la enfermedad. Y bueno, un poco esto es lo que os he adelantado. Esto es de una opinión de EFSA, donde se aplicó, digamos, este tipo de modelos epidemiológicos y se comparaba, pues bueno, la progresión, ahí veis los diferentes años, y en este caso es el área infectada bajo estrategias de erradicación, contención y con diferentes zonas tampón, dimensiones de la zona tampón. Ya os digo, todo esto Martina lo explicará con más detalle. Y luego otro aspecto que aquí sí que es algo que hemos aprendido y yo creo que, bueno, de cara a posibles nuevas enfermedades, como es el caso del HLV, que tenemos ahora el vector ya a las puertas, es que, claro, aquí
vamos aprendiendo sobre la marcha, y es un poco lo que ha comentado Valentín. Y aquí Adam Kucharski, en este tuit que publicó durante la crisis, lo decía claramente, es decir, que los datos que obtenemos de un brote siempre van con retraso, es decir, desde que tú ves la enfermedad hasta que tomas la muestra, analizas, eso vuelve al epidemiólogo, es decir, todo eso lleva un retraso. Muchas veces están sesgados porque pues, a lo mejor son muestreos preferenciales, son datos observacionales, es decir, y bueno, esa es la información que tenemos y tenemos que aceptar esa imperfección, es decir, que no podemos afrontar la gestión de un brote, hombre, no llegaría al extremo, como os ha comentado, de tirar el protocolo a la basura, pero sí que estar abiertos a que ese protocolo es simplemente una hoja de ruta inicial que tenemos que estar totalmente abiertos a modificar en función de la información que tengamos. Y cada brote, aunque estemos hablando del mismo patógeno, cada brote requerirá de un análisis y de una gestión pormenorizada. No vamos a poder extrapolar demasiadas cosas. Y también pues, otra persona bastante conocida, que es María Van Kerkhove, era la epidemióloga jefe de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, pues tuvieron que gestionar también toda esta situación en la que, bueno, pues cuando hay estas situaciones de crisis, de emergencia, enseguida aparecen pues gente un poco, no llamaría iluminada, pero gente un poco, sobre todo con búsqueda de protagonismo, pues ofreciendo soluciones o cuestionando todo lo que el status quo que tenemos y tal. Y es cierto que hay que estar abierto a cambios, pero siempre que esa información, como vemos ahí, la contextualicemos en lo que se llama el peso de la evidencia. Es decir, si yo tengo 300 experimentos que me están diciendo una cosa, el que haya un experimento diferente, bueno, pues tendremos que ver ese experimento, qué condiciones se ha hecho, cuál es el marco contextual, todo eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, digamos, son elementos que en la gestión de brotes en sanidad vegetal tenemos que aplicar también este tipo de ideas porque no podemos, digamos, dejarnos llevar a veces por bueno, situaciones de crisis por esto. Y bueno, un poco ya lo ha comentado Belén de la Comisión, pues bueno, a nivel de la sanidad vegetal son competencias transferidas a Europa y que bueno, de alguna manera pues los Estados miembros y las autonomías pues implementan y como veis pues es muy importante diferenciar lo que es el análisis de riesgos, que propiamente es un poco la evaluación de la información científica, en este caso es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a través de su panel de sanidad vegetal, que de alguna manera pues digiere toda esta información y la transmite al órgano gestor, que es el comité SCOPAF, si lo digo bien, donde están representados todos los Estados miembros a través de sus organizaciones nacionales de protección fitosanitaria, en nuestro caso el Ministerio de Agricultura, que los compañeros están hoy aquí también muy bien representados. Y bien, un poco, ya se ha dicho, SILELA es un organismo de cuarentena, pero además es que es prioritario, está entre las 20 plagas y patógenos prioritarios. ¿Eso qué implica? Implica 5 cosas diferentes al resto de los 200 o 300 organismos de cuarentena que hay. Lo primero es que la vigilancia anual del territorio es obligatoria para estos organismos, que eso no era así antes. Por lo tanto, digamos, esto de que estamos detectando, aparecen, claro, lógicamente estamos incrementando muchísimo todas las tareas de prospección, de vigilancia epidemiológica, más buscamos, más encontramos, pero no es que eso sea de ahora, probablemente son brotes que estaban ya desde hace mucho tiempo y mucha de la información de la epidemiología molecular que tenemos así lo confirma. Y como veis un poco, pues el cambio, esta es la zona demarcada de Alicante, como veis en el mapa, estará el planteamiento inicial que marcaba la Comisión para las prospecciones. Había un positivo y se hacía un hiper-super muestreo alrededor de ese positivo. Y el resto de la zona pues, era observación visual y, bueno, si se quería se analizaba y si no también. Eso se ha demostrado que es totalmente ineficiente e ineficaz porque al final no estamos delimitando exactamente con precisión el área que tenemos afectada y estamos haciendo muchísimo esfuerzo en un área que ya sabemos que está afectada. Lógicamente, la intención era obtener mucha más información pues, de los hospedantes que habían afectado, las subespecies que habían presentes, etcétera, etcétera. Pero, de alguna manera, para poder actuarlo, primero tenemos que tener un mapa y el mapa nos lo va a dar la delimitación. Actualmente ya todo eso se ha cambiado, las guías de EFSA, no voy a entrar tampoco en demasiado detalle, Martina lo comentará, pues ya plantean unas prospecciones basadas en la estadística, donde digamos, se muestrea, se inspecciona, se muestra toda el área, no solo al lado de los positivos, con el hándicap que pues, se ha comentado pues, que esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación bastante largo y como veis ahí podemos tener prevalencias de síntomas relativamente bajas, de menos del 20%, cuando la prevalencia de las plantas infectadas sea prácticamente del 80 o 90%. Pues bueno, esa fase un poco fantasma, ahora veréis que la he intentado ilustrar en esta diapositiva y es un poco la que se basa también los protocolos de EFSA, es decir, como veis esta gráfica que hay en la parte superior, eso es el esfuerzo de prospección, que básicamente es
el esfuerzo que hacemos en inspección, es decir, vamos a la parcela o vamos a la zona forestal, y el muestreo, cuántas muestras cogemos en cada una de esas visitas que hacemos. A medida que vamos aumentando ese esfuerzo de prospección, este huevo frito, que sería, digamos, el área afectada, el área infectada, lo que nos está dando la prospección es la yema. La clara no la vamos a ver, la clara es esa parte que no detectamos. A medida que vamos aumentando ese esfuerzo de prospección, la yema que vamos a ver va a ser mucho más grande y mucho más pequeña va a ser la clara. Por lo tanto, pues bueno, es una herramienta que ahora tenemos que nos permite mejorar muchísimo la delimitación de los brotes, pero además, sobre todo, nos permite saber hasta qué nivel estamos llegando. Es decir, bueno, yo soy Estado miembro, esto es lo que puedo hacer, no tengo más recursos, pero sé dónde estoy, sé si estoy en este huevo o en aquel de allá. Y eso es una información muy importante también para la Comisión, para la gestión de esos brotes, porque realmente sabe en qué nivel de detección está cada una de esas situaciones. Bien, otro aspecto son los planes de contingencia y planes de acción, que bueno, pues tienen que estar y bueno, ya os digo, no creo que sea cuestión de tirarlos a la basura, hay que tener un documento para ver cómo hay que empezar, quién tiene que hacer qué, quiénes son las personas responsables. Y como veis, pues bueno, esta transición que tenemos entre la erradicación y la contención, pues se habla muy alegremente de todo esto, como que sean cosas muy fáciles de decidir, y es probablemente la decisión más difícil que tiene que tomar un gestor de riesgos ante un brote. Porque, por ejemplo, podemos tener la situación que ya se ha explicado previamente de las Islas Baleares, donde, bueno, cuando se detecta la enfermedad, las prospecciones que se hicieron al año siguiente prácticamente mostraron todo el territorio afectado. Por lo tanto, bueno, erradicar implica eliminarlo todo, eso no tendría mucho sentido. Pero es que además tenemos la insularidad, con lo cual el mar está haciendo, digamos, como una zona de tampón, una zona de contención súper efectiva. Es decir, al final la bacteria solo va a poder salir de ahí en barco o en avión a través de plantas. Si tú controlas eso, pues bueno, de alguna manera es una contención muy efectiva. ¿Qué pasa en Alicante? Aquí veis, este es el mapita que ya se ha mostrado anteriormente. En rojo serían en ese momento, no recuerdo qué año era, las cuadrículas con positivos y en verde las cuadrículas con negativos y las blancas las que no se habían muestreado. Nos puede dar una imagen también como Mallorca, ¿no? Decir, bueno, pues esto ya está muy afectado, lo dejamos así y ya hacemos contención y ya está. Pero si contextualizamos esto es solo la Comunidad Valenciana y lo que veis en verde son almendros y frutales de hueso, digamos, relacionados, todo plantas hospedantes, claramente hospedantes, de la subespecie y tipo genético que hay en Alicante. ¿Veis cómo esta foto ahora nos parece diferente? Y quizás sí que entendemos mejor por qué hay que hacer, intentar eliminar eso, intentar evitar que eso se extienda, porque no tenemos esa, digamos, barrera tan efectiva como puede ser en el caso de las islas del mar. Y pues bueno, el resto de territorios se tiene que proteger, hay que protegerlo de la posible expansión de la enfermedad a partir de ese brote. Y bueno, datos que son de los compañeros de Sanidad Vegetal, la ventaja, entre comillas, es que prácticamente es una enfermedad en Alicante que está afectando al almendro, con una altísima prevalencia, ahora lo veremos, con lo cual las actuaciones fundamentalmente son en área agrícola, que es mucho más fácil de intervenir. Y luego también se ha comentado un poco la baja prevalencia o relativa baja prevalencia, como veis en los números de color naranja, sobre las poblaciones de vectores y con tamaños muestrales muy grandes, de más de 1000 o 1.500 aquí abajo individuos, es decir, que realmente son tamaños muestrales importantes y la prevalencia pues, es baja. Pues bueno, aquí entra también factores, lógicamente ahora está muy difícil de poder averiguar lo que pasó, Martina simulará un poco posibles escenarios de lo que podría haber pasado, pero bueno, aparte del vector, es una zona donde ha habido mucho movimiento de material vegetal, injertos de una parcela a otra, pues bueno, todos esos factores también pueden haber influido en la situación actual que tenemos. Y bueno, un poco por cerrar, sí que quería dar un poco algunas pinceladas de lo que he denominado como aspectos sociales en el control de epidemias. Y es algo en el que yo lo reconozco públicamente, ya lo he hecho varias veces, que sinceramente yo no creía en eso y la experiencia que hemos tenido, desgraciadamente, pues es que es un factor muy importante. Podemos tener la ciencia de nuestro lado, podemos tener recursos económicos, podemos tener incluso la ley y la normativa de nuestro lado, que sí, digamos, las personas o agentes afectados por el problema, directa o indirectamente, no colaboran, eso va a ser una lucha de desgaste muy difícil. Los compañeros aquí podrán explicar experiencias pues, bastante desagradables. Con todo eso, ¿qué se puede hacer? Y ya lo dice también el reglamento europeo, pues ejercicios de simulación y campañas de información pública. Ejercicio de simulación pues, es poner un poco a todos los agentes, no solo los oficiales, sino también el sector,
productores, etcétera, que una situación hipotética de una nueva enfermedad, pues cómo hay que actuar. Pues bueno, no es lo mismo revisar un PDF que le envían a un sindicato agrario que ese sindicato agrario tenga que expresar una opinión pues en una mesa de trabajo, aunque sea simulada, hipotética, sobre si está de acuerdo en que se arranquen plantas o no, o si está de acuerdo en que se trate con insecticidas o no. Pues todo eso nos hace ponernos, pues igual que hacemos simulacros para incendios, pues sería el mismo efecto. Y luego en el tema de las campañas de información, también, y esto quizás, bueno, interpretarlo como una crítica un poco velada, porque bueno, a nivel europeo están haciendo, tanto EPO como EFSA, bastantes ahora campañas de concienciación, y es verdad que es muy importante concienciar a la sociedad de que estos patógenos, estas plagas, pueden ser muy graves. Pero hay estudios, este es solo uno de ellos, no voy a entrar en la explicación estadística de esto, pero hay muchísimos estudios que están concluyendo que eso no es suficiente y que, de hecho, prácticamente eso casi no es lo importante. Es mucho más importante comunicar el porqué de las medidas que tenemos que actuar, ¿de acuerdo? Es decir, es como el COVID, porque hay gente que es antivacunas o que… Es decir, muchas veces no se ha explicado eso con suficiente detalle, con suficiente tiempo, con suficientes recursos. No por el hecho de que digamos esto es muy malo, asumimos que la gente va a actuar y que va a aceptar las medidas. No, las medidas hay que explicarlas, por qué se tienen que hacer esas medidas, por qué tengo que arrancar árboles, por qué tengo que tratar el vector. Hay que explicar todo eso bien y con tiempo. Cuando se explica en una situación de crisis, la comunicación es muy difícil porque el interlocutor que tiene está sufriendo en ese momento una situación muy perjudicial para él y no va a interpretar esa información de la manera correcta. Por lo tanto, esto es algo, ya os digo, a nivel científico de la sociología que hay ahora en sanidad vegetal se está viendo mucho, pero es algo de lo que creo que hay que tomar nota para el futuro. Y un poco también el papel que jugamos los científicos, dos diapositivas, es el tema de la desinformación. Y en el tema del COVID, ya he comentado el tema de las antivacunas, pues lo mismo pasa en sanidad vegetal. Aquí, por ejemplo, veis mensajes que aparecen en la zona demarcada de Alicante de que no se arranquen árboles sanos, cuando realmente, aquí veis prospecciones que hizo el Servicio de Sanidad Vegetal en unas parcelas elegidas aleatoriamente, y ahí veis un poco la prevalencia, excepto una parcela que estaba en el 20%, todas estaban entre el 60, 80 o 100% de árboles positivos, asumiendo que las PCR son imperfectas y hay falsos negativos. Por lo tanto, es decir, tú tienes un positivo y lo que hay al lado es que con un 99,9% de probabilidad está infectado. Aunque no te hayan hecho un PCR, eso está infectado y hay que arrancarlo. Hacer más PCR solo es malgastar recursos en esa situación. Por eso es un elemento de desinformación. Igual también, por ejemplo, cuando se ha hablado, a pesar de todos los esfuerzos que estaba haciendo el servicio, todos los recursos que estaban poniendo, como que la enfermedad seguía expandiéndose. Incluso esto aparecía en medios propios públicos nuestros de la Generalitat, cuando realmente lo que pasaba es que, como os he dicho, el protocolo de prospección que marcó la comisión fue modificándose. Y, como veis ahí, a lo largo de los años se ha ido ampliando toda el área del territorio que se ha ido muestreando. Y el hecho de que se detectara una enfermedad en una nueva localidad no es porque se había expandido a esa localidad, es porque esa localidad no había sido muestreada previamente porque el protocolo no lo exigía. Por lo tanto, ahora sí que ya empezamos a tener una imagen, como veis hay una especie de píxeles que se van teniendo cada vez más resolución, es la situación que tenemos ahora. Por lo tanto, también son elementos que científicamente tenemos que poner de manifiesto porque son elementos de desinformación y que dificultan mucho la gestión. Y nada, por mi parte, muchas gracias por vuestra atención.